Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Bendición muy grande para nosotros el día de hoy como Ejército de Mujeres estar con ustedes, usted que va en su automóvil o que está en su trabajo ya o que se quedó en casita haciendo los quehaceres del hogar. Le invitamos a que venga, se sienta con nosotros y podamos compartir de esta palabra hermosa que Dios ha preparado para nosotros el día de hoy. Sabemos que Dios nos está llevando a niveles que jamás nos imaginamos, nos está revelando cosas grandes y maravillosas a este pueblo hermoso, a este pueblo que le ora. Y para seguir en sintonía con el Señor y orando siempre, les invitamos mañana, jueves y el sábado a nuestros cultos de intercesión a las 6 de la mañana, para que juntos vengamos y le clamemos al Señor, para que haga el Señor resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia, para que podamos ver y disfrutar todos esos milagros y esas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros en este año de la abundancia. Y como tenemos abundancia de todos, les quiero comentar que tenemos abundancia también de cumpleañeros y vamos a felicitar a nuestros ancianos. Ayer fue un día de cumpleañeros de ancianos y hoy también. El anciano Carlos Martínez, le felicitamos, que Dios le bendiga, está de cumpleaños y que va a celebrar muy feliz junto a su familia, ¿verdad? Aquí recibamos un saludo especial de su cuñada Liliana de Velázquez, ¿verdad? Y Marielos de Gutiérrez, que le mandan muchos saludos. También estuvieron de cumpleaños los ancianos Gonzalo y Patricia de Orellana y el anciano Olman Vázquez. Le digo que estos ancianos están celebrando. Y un saludo muy especial para nuestra hermana Gledys de Tábora, la esposa del hermano Lino Tábora. Así que estamos muy festejados y los que no mencionamos, que también estuvieron de cumpleaños, reciban un abrazo fuerte de parte de este Ejército de Mujeres. Y deseamos que Dios añada muchos años más de vida en abundancia para que lo disfrutemos junto a nuestras amadas familias. Tenemos un evento muy importante a jóvenes, ¿verdad? Se impulsa el día sábado, este sábado 3, les esperamos en el Templo Juvenil a partir de las 2 de la tarde para que nos gocemos y recibamos, óigame a mí, nos gocemos, nos incluimos, ¿verdad, jóvenes? Los jóvenes están invitados, son de 13 años a 17 años para que vengan, pero si viene su papá o su mamá y se quiere quedar recibiendo, bienvenidos. Yo creo que estamos renovando nuestro espíritu y estamos siendo jóvenes en el espíritu. Les queremos también invitar este domingo para que vengamos y nos sentemos a la mesa del Señor, que vengamos y renovemos esos pactos, ese pacto hermoso que el Señor hizo, que vengamos, no importa dónde estemos, si estamos abandonados, cómo nos sintamos, si nos sentimos defraudados, decaídos, desanimados, póngale el nombre que usted quiera a su sentir, no importa cómo se sienta. El Señor nos está llamando a sentarnos a la mesa este domingo, a que vengamos y renovemos esas fuerzas, pero con el pacto que Él tiene con nosotros. Él nos está dando nuevas fuerzas. Esta Santa Cena va a ser una Santa Cena diferente. Este día va a ser un día especial y va a marcar su vida. Así que no perdamos esta bendición, no perdamos este momento tan hermoso que Dios ha preparado para nosotros. Creo que tenemos un tiempo maravilloso en el cual Dios nos está hablando y este día nos va a hablar por medio de nuestra anciana Marisol de Docs, ¿verdad? Y este Ejército de Mujeres, bienvenidas. Amén, amén, bendiciones, bendiciones Ejército. Una bendición realmente estar hoy frente a ustedes en esta mañana, dándole gracias al Señor de que estamos compartiendo
este mensaje, sobre todo pues de enviarle un saludo a nuestra pastora, a nuestra mamá espiritual, Pastora Ninoska. Le enviamos un abrazo de parte de todo Ejército y queremos comenzar hoy con un tema, le hemos titulado Sé propicio a mí. Y vamos a hablar cómo en el Antiguo Testamento Dios le hablaba a Moisés de diferentes maneras, de maneras sobrenaturales y extraordinarias. Moisés tenía la vara que pudo él partir el mar, la vara se convertía también en serpiente. Moisés escuchaba la voz de Dios a través de una zarza, y la que queremos hablar hoy es que también Moisés escuchaba la voz de Dios en el arca del pacto. Queremos hablar acerca de ese propiciatorio, esa tapadera del arca, que es el lugar donde él escuchaba su voz y en donde estaba su presencia. Para ello, pues queremos abrir con Éxodo 25, 17 al 22. Si nos lee Luz, por favor. Sí, dice la palabra. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás igualmente 2 querubines de oro. Lo harás de oro labrado a martillo en 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza, y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Mire qué hermoso. En el versículo 22 dice específicamente que en ese lugar, allí me encontraré contigo y te hablaré específicamente de esa arca. Él iba a escuchar todos los mandamientos que tenía para sus hijos, iba a darle el mensaje Dios a Moisés en ese propiciatorio, ¿verdad? El propiciatorio era una tapadera, una lámina de oro donde tapaba el arca del pacto. Ahí daba las medidas exactas que él tenía que seguir, los querubines que iban a ser tallados de oro, la posición que iban a tener los querubines con sus alas extendidas, con sus rostros hacia la tapa. Y da específicamente cómo iba a construir la Moisés, ¿verdad? Propiciatorio, en esa palabra, en el hebreo, da definiciones que son como la cubierta, un asiento sagrado, asiento de honor, una obra de expiación. Esa misma palabra quiere decir lugar de perdón, placa, lugar de cubierta, una cubierta propiciatoria, y específicamente quería decir cubrir, y lo que era tapar el pecado. También en el griego, esa era toda la definición en hebreo, pero en el griego ya en el Nuevo Testamento ya se refería específicamente a su función. Dice que su función era la casa del propiciatorio, el lugar del propiciatorio, la casa de la cubierta de propiciatorio. Se hablaba de que su significado era aplacar, cancelar, redimir, el pago por un rescate. Ya hablaba específicamente de la función de esa tapadera. De allí, en ese lugar específico, en la tapadera del propiciatorio, era donde el sumo sacerdote rociaba la sangre. Por eso la fiesta del Yom Kippur, que era la fiesta de la expiación, también se deriva de esa misma palabra, de Kofer, de ahí viene la palabra Yom Kippur. Y en ese día específico era cuando se hacía el rociamiento de la sangre para el perdón de los pecados. Y propiciación en sí, la palabra quiere decir que es una acción agradable a Dios, con que se le mueve la piedad, se le mueve a misericordia. En aquel tiempo pues se ofrecía un sacrificio para el perdón de los pecados, para aplacar la justicia divina de Dios, pero sobre todo era para hacer a Dios propicio. Me mencionaba Carolina que estábamos hablando acerca de lo que tipificaba el rociamiento de la sangre, si me ayudan a añadir. Sí,
Marisol, eso era un simbolismo de lo que iba a pasar después, ¿verdad? Que eso tipificaba la muerte del Señor, que por medio de la muerte de Jesús, Él iba a borrar todos nuestros pecados, iba a limpiar por medio de su sangre, iba a limpiar. Por eso el sacerdote, él le decía, ¿verdad? En las instrucciones estaba que el sumo sacerdote tenía que expiar la sangre. Amén. Entonces eso tipificaba que en la cruz el Señor iba a morir por Amén. nosotros para ser limpiado, y ya no iba a haber necesidad de esa tapa, ¿verdad? De cubrir, porque ya el Señor iba a borrar todo eso, iba a ser borrón y cuenta nueva para nosotros con Amén. el sacrificio que Dios Amén. hizo. Sí, mire qué lindo, porque la tapadera era para tapar el pecado. Recuerden que dentro del arca del pacto, pues se encontraban las tablas de las leyes, simbolizaba todo lo que representaba el pueblo de Israel para Dios. Por eso cuando rociaban la sangre, ¿verdad? Tipificaba el sacrificio mismo de Cristo, que luego va a ser levantado en los lugares más altos. Pero dentro, lo que se encontraba dentro era específicamente para la ley de Moisés, las tablas de Moisés, porque era pacto que iba a hacer el pueblo con él en guardar todos sus mandamientos. Dígame, Lili. Sí, ahorita que estabas hablando del propiciatorio, hay una versión en la King James que dice mercy seat, que significa asiento de misericordia, ¿verdad? Y cabal ahorita con lo que estabas diciendo, que en el arca del pacto estaban las tablas, la ley de Moisés, estaba la vara de Aarón que reverdecía, y estaba el maná, ¿verdad? Eso tipifica la Trinidad, la misma presencia del Señor. Y a mí lo que me llamaba la atención, que en el Antiguo Testamento, o sea, era una vez al año que entraba el sacerdote, ¿verdad? Entonces, ahora en este tiempo nosotros tenemos en el nuevo pacto entrada, o sea, todos los días, ¿verdad? El velo fue roto para que podamos nosotros encontrar ese oportuno socorro, esa misericordia y esa gracia inmerecida, ¿verdad? De que antes yo decía, qué tremendo, solo una vez al año lo podían entrar, ¿verdad? Y cuando el Señor decía, porque si entraban y no tenían, no les hablaba el Señor, podían hasta morir, ¿verdad? Entonces, qué bendición que nosotros podamos tener esa entrada libre. Nada nos puede detener para buscar esa misma presencia del Señor. Amén. Sí, mire qué tremendo que igual Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que no en todo tiempo él pueda entrar. Y en otro versículo también en Levítico le dice, cuando levante el humo del incienso, que esté, como quien dice, tapando un poquito el arca, porque no vaya a ser que él me vea y también caiga muerto. Si recordemos que cuando la transportaban, el arca, Uzi la alcanzó y también cayó muerto. O sea que no se podían aproximar al arca así nomás, ¿verdad? Como podemos hoy en día. Qué bendición tenemos que nosotros, siendo portadores de su presencia, y podemos alcanzar también de su misericordia y de su gracia con solo invocarle. La gran diferencia que tenemos a lo que era el Antiguo Testamento o lo que era antes en la Antigüedad a lo que es ahora luego del sacrificio de Cristo. Lo lindo de esa figura es de que también esa tapadera era como que Dios decidía, ok, vamos a tapar esos pecados, y Dios elegía no verlos. Él miraba la sangre de Cristo, igual ahorita con nosotros. Él no nos ve a nosotros en nuestra completa humanidad como pecadores que somos, sino que nos ve que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Rosy, usted me hablaba un poquito de eso. Sí, mire qué importante, Marisol, porque en el antiguo pacto, ¿verdad?, era un animal el que se sacrificaba, es el que cubría, ¿verdad?, y eran perdonados los pecados una vez al año. Pero ahora nosotros, como el velo fue rasgado, y me impresionaba cuando se rasgó el velo, que no fue de abajo para arriba. No quiere decir que fue por poder humano que se hizo, fue de arriba para abajo. Amén. Quiere decir que fue pura voluntad de Dios, porque el deseo de Dios es que nosotros siempre estemos en contacto con Él, y así como Él dio las instrucciones, el mismo Señor, de que quería que la tapa fuera de una sola pieza de oro, quiere decir que esto nos está demostrando que Él siempre quería la unidad. Él no quiere que estemos divididos, Él quiere que seamos de una sola pieza siempre, y de oro, porque es
purificado totalmente, ¿verdad? ¿Y por qué decía yo, esto se mantiene hasta ahora? Porque el Señor no ha cambiado su pacto con nosotros. Él siempre quiere que estemos en unidad, quiere que seamos uno solo con Él. Y mire qué hermoso, porque Él nos permitió a través de su único Hijo, dio el sacrificio para que nosotros tengamos acceso libre y con su muerte nosotros podamos entrar del lugar santo al lugar santísimo a la hora que nosotros queramos. No tenemos limitantes, ellos tenían limitantes. Miren qué hermoso, en el antiguo pacto era la sangre de un animal. En el pacto nuestro, en el nuevo pacto, es la sangre de nuestro Señor Jesús. En el antiguo pacto, eso solo duraba por un día, esa limpieza. Con la sangre de Cristo dura eternamente. Amén. Esto no necesitamos otro sacrificio. El Señor ya lo hizo por nosotros. Amén. Y nosotros ahora podemos disfrutar de esto. Y una partecita que me causó impresión en mi corazón, ¿por qué labrado a martillo? Porque ese era el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, porque Él todo lo dio por amor a nosotros. El animal se sacrificaba, es cierto que no tenía defectos, pero no iba voluntariamente y decía, aquí vengo yo a sacrificarme, ¿verdad? Amén. Pero el Señor Jesús sí se sacrificó voluntariamente y conscientemente de lo que iba a hacer por nosotros, que no merecíamos, pero Él lo hizo por amor a nosotros y fue obediente al Padre. Y esta es una enseñanza que nos deja para toda la vida y para toda generación, ¿verdad? Que nosotros debemos de estar uno solo con el Padre y no olvidar el pacto que el Señor hizo con nosotros. Amén. Amén. Marisol, agregando lo que decía a Rosy, ¿verdad? Que como el Señor fue tan misericordioso, uno puede decir, ¿por qué no vino el Señor de una vez? ¿Verdad? Para que de una vez fueran, no hacer lo del propiciatorio, lo del arca del pacto, sino que Él tiene todos los tiempos bien estipulados. O sea, ese el tabernáculo era para que enseñarnos en cómo entrar y cómo salir de la presencia del Señor, enseñarnos a tener reverencia, ¿verdad? Para que después, cuando el velo se rasgara, nosotros ya pudiéramos entender todo y saber, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito del Señor? ¿Cuál era el propósito de Dios? Lo de la sangre. Imagino que en ese tiempo ellos se preguntaban, ¿pero por qué la sangre, verdad? Y entonces, pero sí, ellos sabían que por medio de su sangre, de esa sangre, vaya lo de la sangre en los quindeles de las puertas, ¿verdad? Que nos libra. Entonces Él como que nos va enseñando poco a poco qué significa cada cosa que Él tenía estipulada. Y mire que en la Biblia dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los pecados del mundo. Amén. O sea que Él se hizo semejante a nosotros para entendernos a nosotros también, ¿verdad? Y amén. Que nos tener esa misericordia, ¿verdad? Es esa parte donde Él manda a su único Hijo para que nuestros pecados sean, y que Él fuera semejante a nosotros. O sea, es un regalo tan maravilloso, ¿verdad? Que el Señor hizo, porque imagine que dice que antes el tabernáculo estaba en medio, y alrededor de él se ponían todas las tiendas del pueblo, porque querían estar alrededor, se sentían como protegidos. Y hoy ya no, ya ahora nosotros sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, que estamos, ¿verdad? Que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, que ya no necesitamos todos esos pasos, ¿verdad? Toda esa ley, ese 1, 2, 3, sino que ya estamos sabidos de cómo tenemos que nosotros llegar al Señor, y que el Señor nos mire con ojos de misericordia cada día. Amén, amén. Como dice usted, todos querían estar cerca porque se sentían necesitados de ese perdón, ¿verdad? Y el arca tipificaba un perdón divino. Encerraba todo lo que era para ellos todo el año, jalar con sus pecados, ¿verdad? Y una vez
esperar ese día para que ellos fueran perdonados, y qué tremendo que sabían que acercándose una vez al año ellos podrían lograr esa misericordia y ese perdón, ¿verdad? Por eso vamos a lo del asiento de misericordia, Liliana, que vamos a hablar acerca de ese en Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Sí, misericordia. Misericordia es un atributo netamente de Jehová Dios. Él es misericordioso, Él es clemente, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dice su palabra que todos los días nosotros podemos alcanzar, que nuevas son cada mañana sus misericordias. O sea que su misericordia está ahí, latente para nosotros día a día. Hoy que nos levantamos somos dignos, pues, o alcanzamos, no somos dignos, pero alcanzamos esa misericordia todos los días. La misericordia es utilizada en un término más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, y se habla de que la misericordia es para los pecadores. O sea, nosotros podemos alcanzar esa misericordia porque somos pecadores. Dios da de su bondad a todas las criaturas, pero la misericordia solo es para los pecadores. O sea, el sol sale para toda la creación, todos pueden respirar, todos pueden alcanzar esa bondad, pero su misericordia solo la podemos alcanzar nosotros los pecadores. Y eso es lo que enternece, ¿verdad?, el corazón de Dios, de saber de que podemos alcanzar de su misericordia, no mereciendo, ya que nuestros pecados merecerían su juicio, ¿verdad? Y esa es la misericordia, que mereciendo juicio, Él nos regala de su misericordia. Dígame, Rosy. Mire, Marisol, qué hermoso, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Amén. Y encontraba una definición del hebreo misericordia, que es rahamín. Se define como una actitud bondadosa de compasión hacia otro, generalmente el ofendido, hacia el ofensor, y desde el más afortunado hacia el más necesitado. Y miraba que esta palabra en el hebreo no está en singular, sino que está en plural. Quiere decir que la misericordia de Dios no es una limitada para nosotros, es en plural, es abundante y no la merecemos, porque me gustó en la Biblia Oro, dice en Romanos 6:23, que era lo que le decía, porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada día vivimos nosotros y disfrutamos de la misericordia del Señor. Amén. Porque si fuese por lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos que merecemos, la verdad que lo único que mereceríamos sería la muerte, pero por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, el Señor no ve esos pecados. Me gustaba que la pastora decía que Él es todo un caballero, ¿verdad? Que Él tiene amnesia voluntaria. Entonces, Él nos está recordándonos, ni nos está sacando a luz los pecados anteriores, porque a veces nosotros, yo no sé, ¿verdad?, pero cuando venimos al Señor, yo creo que tenemos un pasado oscuro que no queremos que nadie lo sepa, y de repente nuestro carácter, cosas que dijimos o hicimos que ahora sabemos que no eran correctas, ¿verdad? Entonces de repente nosotros vemos a alguien y quedamos, ¿será que me va a recordar el pasado, verdad? Entonces de repente nosotros tenemos esa actitud con el Señor. No venimos confiadamente porque creemos que venimos por nosotros mismos, que venimos con nuestra humanidad, y se nos olvida, o a veces tenemos en poco, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, esa sangre preciosa que pagó por nosotros. Entonces, cuando venimos al Padre, ya no venimos nosotros mismos, sino que esa sangre de Cristo nos cubre, borra todo pecado, ya no solo lo tapa, sino que lo borra, y es ahí donde nosotros podemos venir confiadamente al Señor y presentarnos delante de su trono para pedir lo que nosotros necesitamos, porque no olvidemos que Él es un Padre bueno y amoroso, que siempre está esperando que nosotros vayamos a Él. Amén. Sí, mire que hablando de gracia, ¿verdad?, y de misericordia, o sea, misericordia es que Él no nos dé conforme a nuestros pecados, pero gracia es que Él nos dé inmerecederamente, o sea, que nos dé un regalo, la gracia de Él.
yo me imagino que siendo uno culpable de así, cuando uno ve televisión, ¿verdad? Y ve un juicio y que está el juez y que le va a leer todo lo que tal vez condena a la persona, como que Cristo se pusiera enfrente y diga, no, a él todo lo que él es, míreme a mí. Y ahí es donde Dios ve a Cristo, ¿verdad? Delante de nosotros y dice, no, ahí está mi hijo, no hay nada. Todos los pecados están tapados porque Él se para adelante, ¿verdad? Y Dios a la hora de emitir un juicio, si Cristo se pone delante de nosotros a defendernos, ya se aplaca, ¿verdad? Su ira. Qué lindo que Él está para defendernos, ¿verdad? Y ahí es donde nos dice que abogado tenemos en el cielo, porque la única manera en que nos podemos justificar o defender es decir, Señor, no tengo cómo justificarme, pero Cristo que me redime y mi Salvador que me limpia de todo pecado, sea Él el que tú miras, porque yo me escondo en Cristo, ¿verdad? Sí, miraba una definición de misericordia que dice que es amor a la miseria, ¿verdad? Entonces podemos ver que aún siendo pecadores, con errores, con planchones, con todos nuestros defectos, pues el Señor tiene amor a lo que no, a lo humano que somos, sabiendo que somos débiles, pues, y que esto no va a ser porque yo soy la plus ultra, ¿verdad? Sino que tenemos que saber que es un regalo, ¿verdad? Porque aquí misericordia y gracia como que siempre tienen, van unidas, ¿verdad? Van ligadas. Entonces, es un regalo inmerecido, ¿verdad? De que viene de parte de Dios, que siendo aún como somos, ¿verdad? Pecadores en nuestras carnalidades, Cristo pues nos ama con un amor eterno, ¿verdad? Amén. Amén. Y requisito para recibir la misericordia es que seamos pecadores, o sea que lo tenemos, qué bonito, ¿verdad? Y para recibir su gracia es que seamos hijos, bendito Dios que somos hijos y podemos recibir de su gracia, dígamelo. Y mire, hermana Marisol, que dice en el Salmo 51, 1, 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces vemos que también pedir misericordia es pedir al Señor que detenga el juicio que nosotros nos merecemos. Amén. Y que no hay ninguna forma de poderlo evitar, porque nosotros no hemos hecho nada como para decir no nos merecemos eso. Nada. Pero bueno, dice que, como nos compartía la hermana Rosy, sus misericordias son nuevas cada mañana y dice que Él se deleita en hacer misericordia. Entonces es algo que tenemos que tener siempre ahí presente, que aun cuando nos vengan esos, así como decía la hermana, que nos quieren recordar nuestro pasado, de repente nosotros, ¿verdad?, nos confrontamos y decimos, ay, ¿qué voy a hacer? No, dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana y conforme, dice, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, amén, que estamos más que seguros y cubiertos ahí en esa misericordia. Amén. Yo pensaba también en un ejemplo, ¿verdad? Para diferenciar lo que es misericordia y gracia. Por ejemplo, a diario vemos niños pobres en la calle, ¿verdad? Y ellos pueden recibir de nuestro amor cuando nos acercamos, le damos una palabra de amor, a veces le damos pues una ofrenda, y si le damos un plato de comida, pues eso es misericordia, pero ya gracia sería de que agarremos al muchachito, nos lo llevemos a nuestra casa y lo adoptemos. Entonces esa es la diferencia que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? Él nos extiende de su misericordia y aún así nos adopta, nos lleva a su casa y alcanzamos de su gracia. Sí, Marisol, quería leer un comentario que me gustó mucho, que explica la diferencia entre gracia y misericordia, ¿verdad? Dice, gracia y misericordia son conceptos diferentes. La misericordia es sin duda parte importante de la gracia de Dios, pero el concepto de gracia va mucho más allá. La palabra gracia proviene del griego charis, que entre otras cosas significa don, favor y benevolencia. Describe el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad, por el cual perdona nuestros pecados, si nos arrepentimos, ¿verdad? Y nos permite tener una relación provechosa y edificante con Él. El perdón de los pecados por la gracia de Dios es lo que nos abre la puerta a la salvación. Entonces, es lo que decía usted, ¿verdad? Sí. Que bonito es tener la misericordia, pero también alcanzar su y su gracia,
¿verdad? Porque a veces nos conformamos solo con que ya hemos sido perdonados, pero no buscamos esa gracia de Dios, no buscamos el que el Señor nos mire, que se vuelvan sus ojos a nosotros y nos llene de gracia, de amor, ¿verdad? El estar bien acogidos con Él. Amén, ahí es a donde decimos, Señor, sé propicio a mí, por eso esa linda palabra, la tapadera del propiciatorio, ¿verdad? De ahí es donde deriva, donde decimos, Señor, sé propicio a mí. Vamos a un corte comercial y regresamos en unos segunditos, no se aparte de su televisión. Este tema de ser propicio a mí, estamos hablando acerca del Señor Dios siendo propicio a nosotros como pecadores, poder alcanzar de su misericordia, poder alcanzar de su gracia. Alcanzamos su misericordia por ser pecadores y alcanzamos de su gracia por ser hijos. Queremos hablar acerca de personajes que puedan hablar de cómo recibieron ese don de Dios, cómo fue Dios propicio a ellos, y vamos a tocar algunos personajes bíblicos en donde ellos pudieron alcanzar de su gracia y de su misericordia. Queremos empezar con el ejemplo de la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, del 9 al 14. ¿Quién lo iba a leer? Luz, ok. Sí, dice la palabra en Lucas 18, versículo del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, yo pecador. Os digo que este que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Yo me imagino a los que escuchaban al Señor Jesús han de haber quedado atónitos, porque Él estaba asemejando a ambas personajes, ¿verdad? Lo que era el fariseo y el publicano, los estaba poniendo en igual posición. Recuerden que el fariseo era un líder religioso, era tomado de alta estima en la sociedad, y el publicano era repudiado por la sociedad porque era el encargado de hacer las cobranzas de los impuestos para el odiado gobierno romano, y él tenía toda la potestad de poder poner una cantidad mayor de dinero y legalmente él se la podía quedar. Entonces el publicano era odiado, pero aquí el Señor Jesús los pone a que ambos están en la misma situación de pecadores, ambos siendo pecadores. Realmente solo el publicano reconoce que él es pecador. Rosy, usted me estaba explicando un poquito de esa palabra pecador. Sí, Marisol, mire que miraba en esta parábola tan hermosa, ¿verdad? Donde el fariseo lo que hace es viene y ora para sí mismo, dice la palabra. Y cuando nosotros oramos, que es muy importante, ¿verdad? No tenemos que orar para nosotros mismos, debemos de orarle al Padre, debemos de orarle al Señor. Entonces, desde ahí vemos la diferencia en lo que estaba haciendo el fariseo y lo que estaba haciendo el publicano. El publicano no tenía ni el valor de levantar la mirada al cielo. Quiere decir que él estaba buscando al Señor para que le limpiara de sus pecados, y miraba en que esta palabra donde le dice él, a mí pecador, viene del griego martolos, que él no se consideró un simple pecador, sino que dice la palabra martolos que es dedicado a pecar. O sea que cuando nosotros reconocemos que hemos pecado y venimos al Señor
pero no con palabras, tanta palabrería como nos han enseñado nuestros pastores, ¿verdad? No lo adorne tanto, no vaya directamente al grano. Sí. Digámosle al Señor en intimidad, no para nosotros mismos, porque Él lo gritaba a alta voz. Y es cierto que cumplía muchas cosas de la ley, pero lo más importante es que el Señor vio entre estos dos el corazón de él. Y el publicano lo que tenía era un corazón contrito y humillado, y eso el Señor lo agradó. Y para cualquiera, a veces nosotros, ¿verdad?, sacamos lo que nosotros hacemos, que yo hago esto, y empezamos a sacar nuestro currículum, ¿verdad?, que para nada son, porque la palabra dice que el Señor los ve como trapos de inmundicia. Entonces el Señor ahí le estaba diciendo al fariseo, lo que veo es que está sacando los trapos de inmundicia, no veo un corazón limpio, no veo un corazón que está buscando a que yo sea propicio a ti, sino que está buscando vanagloriarse delante del pueblo, porque a veces estamos buscando la honra y el ser honrados por el hombre, y no estamos buscando la comunión con el Señor, ni que todo venga del Señor. A veces el Señor ama la verdad en lo íntimo, y en intimidad. Amén. El Señor quiere que vengamos y le digamos, en Martolo me siento, ¿verdad? En Martolos me siento, que he pecado constantemente, que he estado dedicada a pecar, pero el Señor eso le agradó, y esta parábola nos queda como una enseñanza hermosa, ¿verdad?, de que cómo debemos venir y orarle al Señor. Amén. Sí, dice que Él quiere la verdad en lo íntimo, o sea, que nosotros expresemos nuestra verdad, porque usted ve que el fariseo se paraba en la plaza, que todo el mundo lo escuchara, y el pueblo en sí, pues, caía en su trampa de que creían que era un hombre honorable, pero en la verdad, en lo íntimo, como dijo el publicano, él dijo, yo soy pecador, y con eso fue suficiente para que Dios aplacara su ira y le fuera propicio a él, ¿verdad?, y extendiera de su misericordia. Dígame. Sí, miraba también en el fariseo el orgullo, ¿verdad?, de que muchas veces queremos impresionar al Señor con las obras que nosotros hacemos, ¿verdad? Como a veces ha dicho nuestra pastora, queremos sacar nuestro ridículo, ¿verdad? El ridículo. De querer impresionar a la gente, porque el fariseo lo que quería era que le escuchaban las obras que él hacía, y podemos ver que tenía un orgullo, ¿verdad? Entonces podemos ver acá, miraba en el fariseo, que el orgullo nos puede impedir pedir misericordia delante del Señor, ¿verdad? Como lo hizo el publicano. Entonces, que podamos tener ese corazón del publicano, de que si nosotros fallamos, pues reconozcamos y sepamos que Dios es un Dios de misericordia, y Él está presto a estarnos escuchando para poder obtener ese oportuno socorro, esa gracia que no es por nuestras obras, no es porque yo venga al culto, no es porque yo haga tantos ayunos, como decía el fariseo, no es porque que estemos aquí en el programa, ¿verdad? No es por obra, sino que esto es un regalo, es por gracia, es por pura misericordia, y lo importante de que podamos reconocer que si fallamos, pues tenemos un abogado, ¿verdad? Es un abogado que siempre va a estar de nuestro lado, que él es lo que quiere que nosotros pues tengamos un corazón contrito, ¿verdad? Porque si nosotros nos humillamos, Él nos va a exaltar y que digamos nuestra verdad, porque podemos engañar al vecino, podemos engañar a la gente, pero al Señor no lo podemos engañar. Entonces digamos toda nuestra verdad para poder vivir en paz, para poder obtener esa misericordia y poder gozarnos aquí en la tierra, ¿verdad?, de todas esas bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Pues mire, será un claro ejemplo de un publicano que era despreciado, ¿verdad?, y un fariseo hipócrita o excesivamente humilde, ¿verdad? Pero luego vamos al ejemplo de la mujer adúltera. Ella sí era ejemplo de alguien que merecía muerte según la ley. En Juan 8, del 1 al 11, dele luz. Dice la palabra, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, se la pusieron en medio, ¿verdad?, dice la palabra. Y luego el capítulo ya el 11, para el Señor respondió, y ella respondió,
Ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Ok, ahí lo resumimos, ¿verdad? De que los escribas se llevaron, también los fariseos, ¿verdad? De los mismos fariseos que estaban hablando, se llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y tentaron al Señor Jesús en decirle, mira, aquí la traemos para ver qué es lo que Él decía. Estábamos platicando en el receso de que no llevaron al hombre, ¿verdad? Porque ¿dónde estaba entonces con el que ella adulteró? Pero era solo para ver qué decía el Señor Jesús. Y el Señor Jesús pues quedó callado en ese momento. Él se inclinó a escribir en tierra y dijo que el que estuviera libre de pecado lanzara la primera piedra, porque pecador igual que ella, los que querían lapidarla, ¿verdad? Todos se retiraron y quedaron ellos dos solos y le dice, mujer, ¿alguien te condena? Entonces le dijo, ya no, todos se han ido. Bueno, ni yo tampoco te condeno. Algo que era pecado de muerte fue perdonado también por el Señor. ¿Quién quería añadir? Bueno, yo miraba aquí en la mujer adúltera, ¿verdad? Qué ejemplo, ¿verdad? Porque muchas veces nos creemos mejores que otros, ¿verdad? Y el Señor Jesús, pues, los fariseos querían armarle una trampa a Él, ¿verdad? Como para caer, y el Señor Jesús, Él en su inmensa sabiduría, omnipotente, Él, o sea, y vemos cómo este ejemplo que nos da una tremenda lección, ¿verdad? De que ahí le dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Al hablar, porque a veces con nuestra manera de expresarnos o podemos seguir actuando como el fariseo, ¿verdad? A creernos mejor que los demás. Y viendo ahí, pues, de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Mejor vayamos calladitos, tenemos buen pegue, ¿verdad? Como dice nuestra pastora, de que creo que se da, digamos, aquí con la mujer adúltera, que en lugar de estar juzgando, podamos buscar a las personas, o si las personas necesitan ayuda, pues, para poder salir del pecado, no para estar señalando, porque el Señor no nos ha llamado a estar juzgando, porque con la misma vara que nosotros medimos, así vamos a ser medidos, y a ¿verdad? veces vemos la paja en el ojo del vecino y tenemos una viga dentro, ¿no? Y ese fue el caso de los que estaban queriendo apedrarla. Sí, Marisol, y es que fíjese que el vivir bajo la ley nos hace ser inmisericordiosos, ¿verdad? Estar juzgando a todo el mundo, estarle viendo los defectos. Y Jesús le dice que Él tampoco está interesado en apedrearla, ¿verdad? Y que sino que ella tenga la oportunidad de abandonar el pecado, que se arrepienta y que tenga una nueva vida, ¿verdad? Y no es que Jesús avale el pecado, que era lo que nosotros estábamos comentando antes, ¿verdad? Que a veces nosotros nos aprovechamos tanto de esa gracia inmerecida y nos convertimos en libertinaje, la verdad, que dice, sí, soy salvo por gracia, entonces voy a hacer lo que me dé la gana, de ninguna manera. Entonces, aquí con la mujer adúltera, el Señor no era que estaba avalando, ¿verdad? Que ella había cometido el pecado, sino que Él le estaba dando la oportunidad a ella de restaurar su vida, y le dijo, ni yo te condeno, no peques más. Entonces allí fue borrado su pecado y le da la oportunidad a ella de venir y restaurar su vida, que es lo que muchas veces Dios hace con nosotros. Pero como leo, el vivir bajo la ley, el estar juzgando a todo mundo, el estarle viendo el defecto, el que porque conozcamos la palabra nosotros, así le pasó eso porque hizo esto y esto. Entonces, eso no es así, ¿verdad? El Señor a veces nos pone en esas situaciones para que nosotros nos sensibilicemos y tengamos misericordia, porque Él mismo dice, yo tengo misericordia, yo tendré misericordia de quien yo quiera. Sí. Amén, tremendo. No es así nomás, sino que Él quiere, el que Él quiere. Usted me leía un versículo de que en ningún momento nos pudiéramos apropiar nosotros de esa gracia. Sí, muy de bonito. Pablo era que Amén. decía, ¿verdad? Pues, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces él les corrige y dice, de ninguna manera.
¿verdad? Amén, O sea, que así no es. podemos nosotros estar, y recordemos quién era Pablo, que él mismo dice también, ¿verdad? Que dice, mire, aquí dice, ¿verdad? Perseveremos para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo fue uno de los perseguidores, y él es el vivo testimonio de lo que Dios hizo con él, ¿verdad? Porque imagínense que él fue, dice, ahora va, el apóstol Pablo relaciona esto con dos conceptos. Doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice, por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, que él reconoció que él, el que fue pecador, Amén. ¿verdad? Y él se hubiera quedado, como dice usted, estábamos comentando, que él se hubiera quedado ahí porque fue perdonado y se quedó pasivo, y que con el perdón del Señor, que el Señor tuvo misericordia. Pero no, la gracia de Dios fue más allá, que lo hizo un siervo, un ministro del Señor, lo utilizó. Y fue un gran, después de ser un perseguidor, fue él tuvo un gran ministerio, Un apóstol, ¿verdad? amén. Un apóstol, un ministro del Señor, y cómo lo utilizó, y lo bonito es cómo reconoce que después de todo lo que hizo, la gracia del Señor lo vino a poner en lugares altos. Es muy lindo. Sí, lo tenemos como ejemplo. Yo creo que lo cubrimos. ¿Quieren mencionar algo más de Pablo? Solamente que en lo que dice de la gracia, que gracias son dones, y como los dones, los talentos, ¿verdad? No se guardan, sino que se multiplican, es lo que recibió Pablo, ¿verdad? Porque los dones que el Señor le había dado, esa gracia, ese favor inmerecido, él lo que hizo fue ponerlo a los pies del Señor, y de ahí es donde se multiplica todo lo que hizo Pablo, ¿verdad? Y todo el cambio que él tuvo para bien. Amén, amén, muy lindo, por la gracia del Señor Jesús. Y hablando de esos dones inmerecidos, tan lindos del Señor, nuestro último ejemplo es el de los 10 leprosos, ¿verdad? Vamos a leer la porción de Lucas 17:11, es algo extensa, pero ahí condensa. Lucas 17:11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tremendo, ¿verdad? Porque eran 10 que recibieron misericordia, pero solo uno recibió la gracia de la salvación. Tremendo, porque ellos, imagínense el ser leproso en aquellos tiempos, tenían que vivir fuera de su ciudad, ¿verdad? Eran lanzados a vivir afuera, tenían que usar una capa que los identificara, o sea, una vestimenta diferente, eran repudiados por toda la sociedad, tenían que andar con una campanita por si alguien se les acercaba, que escuchara de que cerca había leprosos. Yo creo que era lo peor que le podía pasar a alguien en cuanto a una enfermedad en ese tiempo, ¿verdad? Sentir de que ya ni siquiera eran dignos de vivir con el resto de sus familiares o con el resto de la humanidad, ya era casi que un estado inhumano, ¿verdad? Y ahí Dios alcanzarlos, el Señor alcanzarlos, limpiarlos, su piel que se volviera como nueva. De lo que ataca primero la lepra son los sentidos, ¿verdad? Ataca el olfato, lo primero que se empieza a desprender pues es la nariz, así que si lo tipificamos a lo que nos puede pasar hoy en día, ¿verdad? Si nosotros
nos dejamos infectar o contagiar por una lepra espiritual, pues lo primero que perdemos pues son nuestros sentidos, perdemos nuestro olfato espiritual, nos volvemos insensibles, no tenemos discernimiento y ahí solo pues la misericordia de Dios que nos puede limpiar, y en este caso pues solamente uno recibió salvación, ¿verdad? Sí, mirábamos que en Samaria, ¿verdad? Yo lo comentaba el sábado de que había una ciudad, o sea, que era idólatra, hacían cultos a otros dioses. Entonces vemos cómo el samaritano, y me gustaba algo que mencionabas vos, ¿verdad? Que los 10 fueron limpios, los 10 obtuvieron la misericordia, pero solo el que regresó obtuvo de la gracia del Señor, ¿verdad? Porque cuando le dicen el 19, le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Entonces vemos que él fue el único que tuvo ese agradecimiento de darle la gloria al Señor y tenerlo en su corazón, porque vemos que le dice, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa fe, ¿verdad? De que Dios puede hacer grandes cosas en nosotros y no importando la inmundicia, no importando nuestro pasado, ¿verdad? Si hemos sido idólatras, si hemos tenido pecados, pues el Señor nos limpia con su sangre poderosa y podemos encontrar de esa gracia inmerecida, de ese favor, de esa misericordia del Señor que nos puede limpiar, ¿verdad? Si hemos estado sucios, contaminados, solo que lo busquemos a Él y vamos a obtener ese socorro y esa bendición de poder tener esa fe, que Él es el que la da, ¿verdad? De ese toque de parte de Dios. Sí, mire qué lindo que para obtener esa gracia dice que postrado rostro, ahora se postró su rostro en tierra a los pies, o sea, señal de rendición delante del Señor, ¿verdad? Agradecimiento, Él se humilló a lo sumo, a los pies de Cristo. Ahí es donde podemos nosotros desprender de su gracia, y ahí es donde le dicen, ¿verdad? Levántate, vuélvete, levántate tu fe, y Él fue sano. O sea, nosotros podemos, pecadores eran los 10, merecederos de la misericordia, pues para recibir misericordia porque eran pecadores, pero ya el que retornó, se postró, agradeció, adoró, rostro en tierra, a sus pies humillado, es donde recibió la gracia. Yo creo que a los pies de Cristo es donde vamos a recibir de esa gracia inmerecedera. Marisol, tengo un versículo que me gusta mucho en Romanos 5, 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que es lo que decía Lili, ¿verdad? Que el reconocer, fue sanado, sí, pero lo más importante es el que él sí, esa fe que él tuvo lo sanó, pero el seguir caminando en el Señor, entonces ahí es donde nosotros obtenemos esa gracia, vamos conociendo más del Señor, vamos experimentando cosas nuevas en Dios y somos justificados por la fe, y es donde nosotros venimos a entender esa parte, ¿verdad? Que el Señor, del sacrificio que hizo Dios y somos justificados por Él. Amén, amén, muy lindo. Bueno, pues así en conclusión, el versículo que viene como que a cerrar todo es el de Hebreos 4:16, en donde dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hay otra versión en la TLA del mismo versículo que él dice, Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama, ¿verdad? Cuando tengamos necesidad y nos acerquemos al Señor, acerquémonos confiadamente porque sabemos que encontraremos ahí de su misericordia y de su gracia. Tal vez en esta mañana usted se encuentra acusado por el pecado o alguna necesidad muy grande, ya sea de salud o en su alma, a tribulaciones, o pueden ser necesidades económicas o cualquier necesidad que para usted es algo muy grande. Y ahí es donde el Señor dice, ok, acerquémonos al trono del Señor, acerquémonos a sus pies, postrémonos, humillémonos,
clamémosle, adorémosle, démosle gracias por lo que tenemos. Y ahí es donde podemos recibir de su misericordia y de su gracia, porque todos los días hay nuevas misericordias para nosotros, no importa si pecamos ayer. No lo repitamos y lo hagamos como libertinaje, ¿verdad? Como hemos hablado, sino que arrepintámonos, cambiemos nuestra manera de vivir, limpiémonos a través de la sangre de Cristo, busquémosle de todo corazón, arrepintámonos de todo corazón, que allí a sus pies vamos a encontrar el oportuno socorro, vamos a encontrar de su misericordia que no nos va a dar conforme a nuestros pecados, y vamos a encontrar de su gracia donde nos va a dar lo que no merecemos. Así que espero yo que esta palabra haya quedado cincelada en su corazón, haya podido encontrar una palabra en donde pueda usted refugiarse en su misericordia, refugiarse en su gracia, entender de que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, entender de que nosotros como pecadores podemos alcanzar de su misericordia, y que por ser hijos nosotros también podemos alcanzar de esa gracia que Dios da todos los días. Así que espero que este ejército de mujeres haya cumplido pues la comisión del día de hoy, que es haber compartido este rema, y que pueda atesorarlo en su corazón, así como lo atesoramos nosotros. Sabemos de que esta palabra pues viene a cambiar nuestro enfoque de cómo acercarnos al Señor. Que Dios le bendiga, y nos vemos en el próximo ejército de mujeres la próxima semana. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninoska de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.